Que tengas un día maravilloso, hermanas y hermanos. Que la serenidad de Cristo sea contigo. Hay instantes en los que el alma está a punto de desvanecerse, no por la falta de fe en Dios, sino por haber aguardado demasiado tiempo. Has creído, has implorado, has luchado y a pesar de todo, la respuesta no se materializa como esperabas. En esos instantes brota la desilusión, esa sensación oculta que rara vez se manifiesta, pero que pesa más que el agotamiento. En este día, este mensaje no es para quien cuestiona a Dios, sino para quien está cansado de aguardar. El Salmo 27, versículo 13, es una declaración sincera, no una expresión ostentosa. Es una verdad desde el abismo. Hubiera caído en el abismo si no hubiese confiado en que Dios aún podría revelar su bondad en la tierra de los vivos. Este pasaje no desestima la batalla, no subestima la desilusión. La menciona y reconoce que hubo un instante en el que el espíritu casi se desvaneció, lo cual conecta con numerosos individuos en la actualidad, personas que continúan caminando, aunque su alma está agotada. Personas que presentan una sonrisa, pero perciben que algo se desmoronó. Personas que confían en Dios, pero requieren iluminar su bondad con nitidez. En el día de hoy, este mensaje es para ti si alguna vez te has preguntado, ¿no puedo más? Si te sentías en los últimos peldaños de tu fe, si una promesa que aún no se ha cumplido te dolió. Dios no se queja de tu agotamiento. Dios no se desvanece ante tu melancolía. Él capta ese instante preciso donde el espíritu precisa una motivación para avanzar. Antes de seguir, involucrarte de manera activa. No te quedes atrapado en el silencio. Escribe en los comentarios esta oración como un testimonio de fe. A pesar de que me cueste, descubriré la generosidad de Dios. Textúalo no como un sentimiento, sino como una elección. En ocasiones, la fe no se palpa, se elige. Si este mensaje te atrae, haz que este video sea tu favorito. Ese gesto abre las puertas a más almas que hoy batallan en silencio contra la desilusión. Si aún no te has registrado en Oración Católica Cristiana, no dudes en hacerlo ahora mismo. Cada amanecer pronunciamos una palabra para aquellos que deben mantener la fe a pesar de los obstáculos. El Salmo 27 no surgió de la comodidad, surgió bajo la presión, la amenaza y la ansiedad. Por eso este versículo es tan poderoso, pues no se trata de una fe pueril, sino de una fe que ha sido testigo de la realidad, una fe que tuvo el peligro de caer, pero que optó por permanecer inquebrantable. En este día no vamos a negar tu melancolía, vamos a exponerla ante el Altísimo, debido a que la desilusión no aniquila su fe, sino que la purifica, la fortalece y la transporta a un océano más hondo. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el horizonte. Desde ese punto, Dios comenzará a reconstruir lo que parecía olvidado. La desilusión no se desata como una tormenta emocional palpable. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el horizonte. La desilusión brota cuando tus anhelos no se materializan. Cuando confiaste en algo y el desenlace fue diferente. Cuando esperanzaste en que Dios actuaría de una forma y el tiempo transcurrió sin metamorfosis palpables. No es carencia de fe, sino merma. Es un lapso interminable sin descubrir indicios claros. Es pedir con sinceridad y percibir que el firmamento mantuvo su silencio. Es lograr lo correcto y, sin embargo, tropezar con pérdida, rechazo o fracaso. La desilusión no implica que has dejado de creer en la divinidad. A menudo implica que depositaste tu fe en todo tu ser y eso te hizo vulnerable.
La carga emocional de la desilusión es intensa, ya que toca el horizonte de las expectativas. Duele no solo lo que ocurrió, sino también lo que no ocurrió, lo que imaginaste, lo que soñaste, lo que imaginaste que sería distinto. Y ese sufrimiento no siempre se manifiesta en lágrimas. A veces se manifiesta en una apatía espiritual, en oraciones más breves, en una fe que persiste, aunque cansada, y la desilusión se convierte en un peligro si no se reconoce. Inicia a menguar la chispa de la esperanza. Ya no se anhela con la misma pasión, ni se reza con la misma fe. Se supone, aunque con cautela, se adora a Dios, pero con un nudo en la piel, y esa herida, si no se presenta ante Dios, acaba perjudicando nuestra conexión con Él. Muchos desilusionados no se alejan de Dios, sino que se encuentran resguardados. Dejan de esperar demasiado para evitar nuevas tormentas. Dejan atrás los sueños colosales para no caer otra vez. Dejan de confiar en sí mismos para no sentirse vulnerables. Esa salvaguarda parece lógica, pero en el ámbito espiritual resulta costosa. Gracias a la esperanza, la fe puede respirar. La desilusión también altera la percepción. Comienza a reescribir el ayer con severidad. Se evocan más las derrotas que los triunfos, más las peticiones sin respuesta que las intervenciones divinas. Al desmoronarse la memoria espiritual, el corazón se pregunta si merece la pena seguir aguardando. El Salmo 27, versículo 13, brota justo en ese instante. El cantador admite haber estado a punto de desvanecerse. No lo dice con desdén, lo expresa con sinceridad. Reconoce que hubo un instante en el que la carga se hizo pesada, donde la esperanza se desvaneció y la desilusión intentó dominar el destino. Hay desilusiones que surgen de individuos, promesas que no se honran, palabras pronunciadas que no se mantienen, confianzas desacreditadas. A pesar de que el sufrimiento proviene del ser humano, su impacto es espiritual, pues al tropezar con alguien, tu alma se estremece y empieza a clausurar portales, incluso el portal de la esperanza ante el Altísimo. Además, hay desilusiones originadas en uno mismo, decisiones equivocadas, fallos que desencadenaron consecuencias, senderos escogidos con noble intención, pero que desembocaron en tormentas. La persona no solo se encuentra triste, sino que también se encuentra frustrada con sí misma, y esa frustración se vuelve un peso espiritual que erosiona la fe. La desilusión también se revela como un juego de comparaciones. Explorar la existencia ajenas y reflexionar por qué ellos lo hacen y yo no. ¿Por qué sus procedimientos parecen progresar mientras que el mío no? ¿Por qué sus respuestas arribaron mientras que las mías permanecen en suspenso? Esa metáfora enciende la melancolía y engorda el espíritu. No porque Dios sea cruel, sino porque el corazón está herido. Una carga oculta es el sentimiento de desamparo, no un alejamiento tangible de Dios, sino una visión interior. El alma se cuestiona si Dios permanece vigilante, si sigue observando, si sigue implicado. Esa interrogante, aunque rara vez se expresa, siempre pesa, y cuando la carga es excesiva, el espíritu se agota. La desilusión, en ocasiones, se oculta bajo el velo de la madurez, proclamando, «No espero más». Sin embargo, ese ya no aguardar es una estrategia, y el Altísimo no desea que te mantengas en guardia espiritualmente. Quiere que te mantengas seguro, incluso en las tormentas del camino. Este aspecto es vital, ya que antes de hablar de sanación, es esencial reconocer el daño. El Altísimo no cura lo que se rechaza, no renueva lo que se oculta. El cantador no admitió su fragilidad. Dijo con claridad que había caído en desgracia. El reconocimiento de su confinamiento abrió la puerta a la intervención celestial. Si hoy admites tu desilusión, no te juzgues. No indica que tu fe sea frágil. Es un indicio de tu amor, esperanza
y fe genuina. Y eso es lo que cuenta. La tristeza no es el ocaso del sendero espiritual. Es una señal que te invita a reevaluar la bondad divina. Desde una perspectiva distinta, este momento no se encuentra en la penumbra, se encuentra en la preparación. Pues cuando el corazón reconoce su agotamiento, se prepara para recibir algo nuevo. La melancolía abre las puertas a una esperanza más profunda, más madura y más sólida. Y eso es exactamente lo que Dios inicia cuando el espíritu decide no abandonar por completo. En el próximo instante descubriremos cómo Dios se adapta a este estado del alma. Como la palabra ilumina donde la melancolía eclipsó la esperanza. La intervención celestial no desestima el sufrimiento, sino que lo transforma. Al revelar su bondad, no solo se transforma el entorno, sino que también se transforma el alma. Cuando la melancolía ha ejecutado su labor silenciosa y el alma reconoce que estaba al borde del abismo, Dios comienza a actuar de una forma profunda y salvadora. El capítulo 27, verso 13. Es más que un testimonio humano. Es una revelación celestial. Descubre el instante exacto en que la esperanza humana se desvanece y la esperanza que brota del Altísimo se eleva. El salmista revela una verdad esencial. Frase original: el sol brillaba intensamente sobre el cielo. Paráfrasis: el astro rey brillaba intensamente sobre el firmamento. Identifica que no fue su temperamento, ni su rigor, ni su habilidad emocional lo que lo mantuvo en pie. Estuvo convencido de que descubriría la bondad divina. Ahí radica la intervención celestial. El Altísimo no se aventura primero a transformar el panorama. Fortalece la fe en momentos de desmoronarse. El acto divino se inicia en el corazón. Antes de revelar su bondad a la vista, Dios la proclama en su alma. Rememora al espíritu algo fundamental. Esto aún no ha llegado a su fin. Lo que observas en este momento no es el desenlace. Tu trayectoria no se caracteriza por este instante de sufrimiento o aguardo. Esa certeza interna es una creación celestial. No brota de la esperanza humana. Nace del alma celestial. Fortaleciendo la fe, el salmista no afirma haber contemplado la bondad, sino que piensa que pronto la descubrirá. Eso es crucial. La intervención celestial a menudo no es instantánea en lo externo, pero su firmeza se manifiesta en lo interno. El Altísimo sostiene la fe para que no se desvanezca antes de su hora. Si la fe se desvanece, el ser humano se entrega antes de contemplar el plan divino. Dios resuena, recordando al alma su esencia. Un Dios bondadoso, un Dios inquebrantable, un Dios que no desiste en el transcurso. Al intentar moldear la visión de Dios como distante o indiferente, la intervención celestial resucita la realidad. A pesar de que aún no lo hayas percibido, a pesar de que el tiempo se haya extendido, el término «la tierra de los vivos» es esencial. El salmista no se sumerge en un horizonte de esperanzas distantes, sino en un sueño eterno. Trata de una manifestación presente en esta existencia. Esto revela que el Altísimo no solo brinda consuelo con promesas venideras, sino que se manifiesta en el ahora. La intervención celestial busca una bondad palpable y tangible. Dios también se involucra en la metamorfosis temporal. La desilusión a menudo brota de un abismo entre lo que anhelabas y lo que realmente deseabas. Dios no descarta ese desenlace, sino que lo transforma. Te revela que la espera no es un lapso perdido, es un momento de aprendizaje, de armonía interna y de profunda renovación de la fe. La intervención celestial convierte la espera en una danza de preparación. El Salmo 27 entero evoca la fe en el torbellino de la amenaza. El verso 13 es el epicentro del Salmo, el instante en que el salmista reconoce su fragilidad. Es en ese instante cuando la intervención divina se revela con mayor claridad.
ya que Dios no aguarda una fortaleza impecable para actuar. El Altísimo opera en la fragilidad reconocida. Otra manera en que Dios actúa es resguardando la fe del ocaso. El desánimo es un peligro, pues no solo causa dolor, sino que también atrapa. Te lleva a desistir, implorar, aguardar. Dios se erige como un faro de esperanza cuando todo parece desvanecerse. Esa chispa es suficiente, pues Dios no requiere una fe robusta, sino una fe incandescente. La presencia celestial también se revela con nitidez. De repente, el alma capta una verdad que antes ignoraba. Entiende que el Altísimo no se desvaneció, que el silencio no fue abandono, y la aguardar no fue pena. Esa comprensión no siempre se manifiesta mediante la lógica, sino como una revelación interna, como una serenidad que no se subordina a las circunstancias. Esa serenidad revela que el Altísimo está actuando. El Altísimo actúa como un arquitecto de la esencia. La melancolía suele atentar con la esencia divina. La persona se pregunta si cometió un error, si su esfuerzo fue insuficiente o si Dios la abandonó. La intervención celestial evoca al espíritu que continúa siendo apreciado, contemplado y protegido, no por sus logros, sino por su presencia divina. La expresión «hubiera yo desmayado» revela algo más. Dios nos permite llegar al borde, no para aniquilarnos, sino para revelarnos la auténtica fuente de nuestra fortaleza. Cuando el ser humano descubre su frontera, abandona su autoconfianza y se sumerge completamente en el amparo divino. En ese instante, la intervención celestial se transforma en absoluta. Dios no acelera su labor para que te sientas agotado. Te sostiene en la fatiga para que no desfallezcas antes de la hora. Esa es una inmersión profunda, aunque a menudo se desestima como tal. La perseverancia en la fe, a pesar de la fatiga, ya revela que el Altísimo está operando. Este pasaje nos revela que la fe no siempre es fervor. A veces es lucha, y a veces es mantenerse firmes cuando las fuerzas se agotan. Y esa resistencia no brota del ego humano, brota de la bendición celestial. El Altísimo sostiene a quien está al borde del abismo para que pueda contemplar su bondad. La presencia celestial rara vez se revela con gritos. En ocasiones, se revela como una fe silente que proclama: no desistas aún. Esa fe es la voz de Dios en el alma. Es el Altísimo custodiando la esperanza. Es el Altísimo quien está preparando el terreno para una manifestación monumental. Este aspecto es crucial, ya que revela que el Altísimo no tarda en llegar. Llega justo en el momento en que la fe está a punto de desvanecerse, para no humillar al espíritu, sino para mostrarle que la esperanza auténtica no se basa en las circunstancias, sino en la bondad divina. Ahora que comprendemos cómo Dios se infiltra en la melancolía, el alma está preparada para recibir la lección que redefine la confianza, la esperanza y el camino. Pues tras mantener la fe, Dios nos enseña a vivir desde ella. Y eso es lo que descubriremos más adelante. El Salmo 27, versículo 13, revela un secreto que rara vez se revela con nitidez. La fe no siempre se revela como una fuerza palpable. A menudo se revela como la determinación de no cejar a pesar de los obstáculos. Esa es la esencia esencial de este pasaje. No se trata de triunfo instantáneo, sino de una lucha interior sostenida por la fe en el amor divino. La lección inicial es esta: la tristeza no erosiona tu fe. La melancolía revela que tu fe ha sido desafiada. Si nunca anticipas lo inesperado, jamás te desilusiones. La desilusión brota únicamente cuando hay una esperanza palpable. Y eso ya revela algo positivo en tu alma. Esperaste por la fe. Soñaste por la fe. Aunque ahora te duela, eso no te deshumaniza.
sino que te eleva a la humanidad ante el Altísimo. El salmista, sin temor alguno, admite que tuvo la intención de desvanecerse. No se disfraza de una fe engañosa. Esa sinceridad es una lección fundamental. Dios no se disfraza de espíritus, opera con almas genuinas. Identificar tu cansancio no te separa de Dios, sino que lo acerca. Al dejar de mostrar valentía, el corazón se abre para recibir la fuerza que emana del Altísimo. Una lección crucial es adquirir la habilidad de discernir entre la fe y las emociones. Mucha gente piensa que si no experimentan entusiasmo, su fe se desvanece. Sin embargo, el salmista revela la verdad. La fe puede convivir con el agotamiento, puede abrazar la melancolía, puede permanecer viva aunque las emociones se agoten. La fe no siempre se percibe como un bienestar. A veces se mantiene intacta. El versículo no afirma: yo contemplaba la bondad de Dios, sino que afirma: yo creía haberla contemplado. Esa disparidad es vital. La fe no se nutre únicamente de lo palpable, se nutre de la fe en que Dios continúa siendo bueno, aunque aún no lo hayas percibido. Esa fe es una lección que cultiva el vínculo con el Altísimo. Dejas de creer únicamente en los resultados y te sumerges en la esencia divina. La instrucción también se topa con una noción equivocada: considerar que la espera es un signo de desdén. El Salmo 27 nos revela que la espera puede ser el refugio donde Dios erige la fe para que no se desmorone. El Altísimo a veces concede la espera para cimentar la fe. Una reflexión crucial es esta: la esperanza requiere un cimiento sólido. Si tu esperanza se sostiene únicamente en un desenlace concreto, es frágil. Sin embargo, si se sostiene en la generosidad divina, se mantiene inquebrantable. El desenlace puede llevar tiempo, metamorfosearse o sorprenderte, pero la bondad de Dios sigue viva. El salmista no afirma: examinaré minuciosamente lo que solicité. Se expresa: exploraré la generosidad de Dios. Eso despierta el alma a una reacción más vasta y más profunda. El pasaje también nos invita a abrir las puertas del alma para no volver a experimentar dolores. La desilusión incita a resguardarse, a no aguardar demasiado, a no confiar con la misma fervor. Pero esa defensa emocional acaba encogiendo la fe. Dios no te insta a vivir en soledad, sino a vivir con fe. No una fe superficial, sino una fe profunda en su esencia. La expresión en el reino de los vivos es una lección magistral. Dios no solo brinda consuelo a través de promesas venideras. Él se despliega en esta existencia a través de eventos tangibles, en escenarios específicos. Esta lección infunde esperanza en aquellos que creen que todo está reservado para el futuro. Su bondad se manifiesta en cada instante, incluso en el torbellino del camino. La introspección nos invita a redefinir el triunfo espiritual. No siempre es posible apreciar resultados en un santiamén. A veces es no rendirse. A veces es continuar con la oración aunque sea un desafío. En ocasiones es levantarse una jornada más y mantener la fe inquebrantable. Esa tenacidad oculta es una manifestación profunda de fe, y el Altísimo la celebra. Una lección fundamental es comprender que la fe madura no rechaza el sufrimiento, sino que lo abraza y lo abraza. El salmista no borra el término desmayar, la integra, la menciona. Al hacerlo, enseña que la fe no radica en negar lo que aqueja, sino en elegir el refugio idóneo en medio del dolor. Esa es una lección que revoluciona la existencia emocional. Este pasaje también sugiere la serenidad interior. Mucha gente se exige ser inquebrantable, firme y constante. Al fracasar, se someten al veredicto. Sin embargo, el salmista revela que hasta los hombres de fe enfrentaron momentos de crisis.
el Altísimo no los descartó. Por ello, los amparó. Esa lección purifica el alma de la sombra de la culpa. La conclusión de este punto es cristalina. La esperanza no es un sentimiento perpetuo, es una opción cotidiana. A veces se elige con entusiasmo, a veces con lágrimas, a veces con agotamiento, pero siempre se elige como una elección que celebra a Dios, porque confiar en su bondad, incluso cuando no se percibe, es un acto de veneración profunda. Este instante prepara el alma para el instante más profundo, la meditación, una plegaria que no descarta la melancolía, sino que se sostiene en la bondad celestial. Una plegaria que no demanda respuestas instantáneas, pero que opta por confiar. Y esa plegaria es la chispa que enciende la chispa de la esperanza que parecía desmoronarse. En este amanecer, me presento ante ti tal cual me encuentro. No estoy disfrazando mi fuerza ni disfrazando mi agotamiento. Me presento con un alma que ha aguardado, ha depositado su fe y que en algún instante tuvo la intención de abandonar. Tú sabes el instante preciso en que el espíritu se rinde a la espera, cuando la desilusión se convierte en un peso mayor que la esperanza. Hoy me presento en ese lugar, Señor. Reconozco que en ciertas ocasiones me sentí impotente, momentos en los que la espera se prolongó demasiado, en los que las respuestas no se materializaron como anticipaba, en los que mi fe permaneció intacta, aunque agotada. Tu mirada me alcanzó cuando me encontraba al borde del desmayo, aunque mi cuerpo seguía avanzando. Eso no fue un secreto para ti. Hoy deseo comunicarte que permanezco en este lugar, no porque haya sido robusto, sino porque tú has sido el pilar que me ha sostenido. Si no fuera por la ilusión de contemplar tu generosidad, mi alma habría sido desolada. Si no fuera por esa fe inquebrantable, aunque a veces frágil, yo habría abandonado. Gracias, a pesar de que mi fe se desplomó, tú no me abandonaste. Señor, presento ante ti toda desilusión, la que brotó de promesas incumplidas, emergió de oraciones que se quedaron en el silencio, proveniente de individuos que fallaron, de senderos que no fructificaron, de ilusiones que se desmoronaron. No quiero cargar con esto en solitario. Hoy te lo entrego. Señor, libera las zonas de mi ser que se cerraron por el temor a volver a experimentar dolor, la parte de mi ser que aguardó con entusiasmo, la esperanza transformada en temor. No deseo vivir en un mundo de creencias fragmentadas. Quiero recuperar la confianza total en ti. Aunque el camino sigue, hoy proclamo que mi fe persiste en que encontraré tu amabilidad en el reino de los vivos, no solo en el porvenir remoto, no solo en lo eterno, sino también en este momento que aún siente dolor, pero que también está siendo metamorfoseado por tu presencia. Aunque aún no he recibido la respuesta completa, pienso que continúas trabajando. Señor, guíame a aguardar sin rigidez, a confiar sin exigir plazos, a caminar con la ternura del alma. Que el aguardo no me torne frío ni distante hacia ti. Que no me acostumbre a vivir sin un sueño, solo para resguardarme del sufrimiento. Devuélveme la habilidad de apreciar tu generosidad en lo diminuto, en la energía para levantarme, en los seres que me acompañan, en las puertas que se han abierto y en las veces que me has sostenido sin que yo lo perciba. Abre mis ojos para aceptar que tu generosidad no ha desaparecido. Señor, cuando la desilusión decida desafiar tu promesa, no olvides este pasaje. Recuérdame que me encontraba al borde del abismo, pero tu esperanza me salvó. Recuerda que no he arribado hasta este punto para rendirme de inmediato. Que el retraso no es un abandono. Lo que aparenta ausencia no es silencio. En este día te doy mi tiempo, mi camino,
mis interrogantes sin respuesta. No deseo adelantarte ni imponerme sobre ti. Me gustaría adquirir la confianza en tu cadencia. Me concede serenidad mientras aguardo. Ilumina mi camino con claridad. Fortalece mi ánimo mientras sigo creyendo. Señor, protege mi mente del pensamiento que proclama: la espera ya no tiene sentido. Me resguardo de la arrogancia del alma. Mi esperanza es que se desvanezca. Prefiero una fe agobiada, pero vibrante, en lugar de una fe clausurada y gélida. Y estoy seguro de que también lo deseas. Gracias por no juzgarme por mi cansancio. Gracias por no rechazarme por la melancolía. Gracias por no exigirme perfección para continuar con mi labor. Agradezco porque tu generosidad no se basa en mi ánimo, sino en tu inquebrantable lealtad. Hoy tomo la decisión de volver a confiar, no porque todo sea cristalino, sino porque tu esencia sigue brillando. No porque el sendero sea sencillo, sino porque tú me acompañas. No porque haya contemplado el desenlace, sino porque tengo la certeza de que lo veré. Declaro que no cediré hasta contemplar tu generosidad. Declaro que mi relato no concluye en desaliento. Declaro que mi fe no ha perecido, apenas está siendo purificada. Declaro que tus movimientos continúan a pesar de mi ausencia. Confío plenamente en ti, Señor. En tu cariño confío, en tus dedos reposo. Sí, si te has encontrado en este lugar, no es por casualidad. Has permanecido porque tu alma requería un respaldo, pues la desilusión no te dejó indiferente, pero tampoco te dominó. Estás aquí porque, a pesar de la fatiga, las heridas y la espera, persistes en tu fe. Y eso ya es una señal evidente de que el Altísimo sigue interviniendo en tu existencia, incluso en momentos en los que te sentías a punto de abandonar. En este día, no te sumerjas en la sombra del cansancio. No creas que te equivocaste por un instante de duda. El Salmo 27, versículo 13, no fue escrito por alguien que jamás tropezó, sino por alguien que, a pesar de estar al borde, optó por mantener su fe. Eso es la fe auténtica. Eso es un anhelo que ha sido verificado y no desmoronado. Hoy es un día especial para ti. Que el Altísimo revitalice tu ser con una serenidad que trasciende las circunstancias, las zonas donde la desilusión dejó huellas. Que recupere tu habilidad para aguardar con calma y confiar sin temor. Que tu alma respire un nuevo aliento de esperanza, no una esperanza fugaz, sino una esperanza robusta, madura y amparada por el amor divino. Que el Altísimo te abra las puertas de su gracia en formas inéditas. Tal vez no de la manera en que lo habías soñado, pero sí de una manera más profunda y revolucionaria. Que abras los ojos a los diminutos gestos de su atención cotidiana, a la energía que te impulsó cuando no la necesitabas, a la seguridad que te brindó cuando no lo percibías, y a la gracia que te sostenía cuando creías que ya no podrías. Contempla esto a lo largo del día. El hecho de que continúes caminando no es una mera coincidencia. No fue solo tu poder, fue el poder divino, fortaleciendo tu fe cuando tu fuerza ya no era suficiente. No subestimes la valentía de mantener la fe a pesar del agotamiento. Esa tenacidad oculta es una creación profunda del Espíritu Santo en ti. En este día, opta por no contar tu historia por el instante en que te atreviste a abandonar, sino por el instante en que decidiste mantener la fe. La desilusión no pronuncia la sentencia final. La última palabra recae en la generosidad divina. Y esa amabilidad no ha llegado a su fin en tu existencia. Antes de concluir, te animo a participar una vez más, no como un acto impulsivo, sino como una manifestación deliberada. Entrada. La luna brillaba intensamente sobre el lago. Paráfrasis.
La luna resplandecía intensamente sobre el lago. Continuaré confiando. Escríbela como una resolución, no porque todo esté decidido, sino porque crees que el Altísimo continúa actuando, aunque aún no lo percibas. Si este mensaje resonó en tu alma, respalda este contenido clicando en el botón de Me gusta. Esa acción permite que esta palabra alcance a más individuos que hoy batallan en silencio contra la desilusión. Cada aprecio es una chispa de esperanza para quien está a punto de caer. Si aún no te has registrado en Oración Católica Cristiana, es el instante ideal. Cada día pronunciamos una palabra para aquellos que requieren comenzar o seguir su travesía con fe, aunque el sendero sea arduo. Suscribirse es optar por caminar en compañía del alma. Compartir este video con alguien que sabes que ha aguardado demasiado, ha depositado una gran fe y que hoy está agotado. En ocasiones, una única palabra pronunciada en el instante preciso puede resucitar energías que parecían olvidadas. Si anhelas robustecer tu fe, te animo a contemplar el video que se despliega en la pantalla. Es una plegaria concebida para guiarte hacia la serenidad divina mientras aguardas, sin rigidificar tu alma ni desvanecer tu esperanza. Agradezco tu perseverancia hasta el último suspiro. Agradezco tu inquebrantable tenacidad. Agradezco tu tenacidad a pesar de las heridas. Que el Altísimo te ilumine, te respalde y te conceda la oportunidad de contemplar su bondad en el instante oportuno. Hoy camina con la chispa de la esperanza. Reposa en el reino celestial. Aún no ha finalizado su relación contigo. Que tengas un día maravilloso, hermanas y hermanos. Que la serenidad de Cristo sea contigo. Hay instantes en los que el alma está a punto de desvanecerse, no por la falta de fe en Dios, sino por haber aguardado demasiado tiempo. Has creído, has implorado, has luchado y a pesar de todo, la respuesta no se materializa como esperabas. En esos instantes brota la desilusión, esa sensación oculta que rara vez se manifiesta, pero que pesa más que el agotamiento. En este día, este mensaje no es para quien cuestiona a Dios, sino para quien está cansado de aguardar. El Salmo 27, versículo 13, es una declaración sincera, no una expresión ostentosa. Es una verdad desde el abismo. Hubiera caído en el abismo si no hubiese confiado en que Dios aún podría revelar su bondad en la tierra de los vivos. Este pasaje no desestima la batalla, no subestima la desilusión. La menciona y reconoce que hubo un instante en el que el espíritu casi se desvaneció, lo cual conecta con numerosos individuos en la actualidad, personas que continúan caminando, aunque su alma está agotada, personas que presentan una sonrisa, pero perciben que algo se desmoronó, personas que confían en Dios, pero requieren iluminar su bondad con nitidez. En el día de hoy, este mensaje es para ti si alguna vez te has preguntado, ¿no puedo más? Si te sentías en los últimos peldaños de tu fe, si una promesa que aún no se ha cumplido te dolió, Dios no se queja de tu agotamiento. Dios no se desvanece ante tu melancolía. Él capta ese instante preciso donde el espíritu precisa una motivación para avanzar. Antes de seguir, involucrarte de manera activa. No te quedes atrapado en el silencio. Escribe en los comentarios esta oración como un testimonio de fe. A pesar de que me cueste, descubriré la generosidad de Dios. Textúalo no como un sentimiento, sino como una elección. En ocasiones, la fe no se palpa, se elige. Si este mensaje te atrae, haz que este video sea tu favorito. Ese gesto abre las puertas a más almas que hoy batallan en silencio contra la desilusión. Si aún no te has registrado en Oración Católica Cristiana, no dudes en hacerlo ahora mismo.
Cada amanecer pronunciamos una palabra para aquellos que deben mantener la fe a pesar de los obstáculos. El Salmo 27 no surgió de la comodidad, surgió bajo la presión, la amenaza y la ansiedad. Por eso este versículo es tan poderoso, pues no se trata de una fe pueril, sino de una fe que ha sido testigo de la realidad, una fe que tuvo el peligro de caer, pero que optó por permanecer inquebrantable. En este día no vamos a negar tu melancolía, vamos a exponerla ante el Altísimo, debido a que la desilusión no aniquila su fe, sino que la purifica, la fortalece y la transporta a un océano más hondo. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el horizonte. Desde ese punto, Dios comenzará a reconstruir lo que parecía olvidado. La desilusión no se desata como una tormenta emocional palpable. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el horizonte. La desilusión brota cuando tus anhelos no se materializan. Cuando confiaste en algo y el desenlace fue diferente. Cuando esperanzaste en que Dios actuaría de una forma y el tiempo transcurrió sin metamorfosis palpables. No es carencia de fe, sino merma. Es un lapso interminable sin descubrir indicios claros. Es pedir con sinceridad y percibir que el firmamento mantuvo su silencio. Es lograr lo correcto y, sin embargo, tropezar con pérdida, rechazo o fracaso. La desilusión no implica que has dejado de creer en la divinidad. A menudo implica que depositaste tu fe en todo tu ser y eso te hizo vulnerable. La carga emocional de la desilusión es intensa, ya que toca el horizonte de las expectativas. Duele no solo lo que ocurrió, sino también lo que no ocurrió, lo que imaginaste, lo que soñaste, lo que imaginaste que sería distinto. Y ese sufrimiento no siempre se manifiesta en lágrimas. A veces se manifiesta en una apatía espiritual, en oraciones más breves, en una fe que persiste, aunque cansada, y la desilusión se convierte en un peligro si no se reconoce. Inicia a menguar la chispa de la esperanza. Ya no se anhela con la misma pasión, ni se reza con la misma fe. Se supone, aunque con cautela, se adora a Dios, pero con un nudo en la piel. Y esa herida, si no se presenta ante Dios, acaba perjudicando nuestra conexión con Él. Muchos desilusionados no se alejan de Dios, sino que se encuentran resguardados. Dejan de esperar demasiado para evitar nuevas tormentas. Dejan atrás los sueños colosales para no caer otra vez. Dejan de confiar en sí mismos para no sentirse vulnerables. Esa salvaguarda parece lógica, pero en el ámbito espiritual resulta costosa. Gracias a la esperanza, la fe puede respirar. La desilusión también altera la percepción. Comienza a reescribir el ayer con severidad. Se evocan más las derrotas que los triunfos, más las peticiones sin respuesta que las intervenciones divinas. Al desmoronarse la memoria espiritual, el corazón se pregunta si merece la pena seguir aguardando. El Salmo 27, versículo 13, brota justo en ese instante. El cantador admite haber estado a punto de desvanecerse. No lo dice con desdén, lo expresa con sinceridad. Reconoce que hubo un instante en el que la carga se hizo pesada, donde la esperanza se desvaneció y la desilusión intentó dominar el destino. Hay desilusiones que surgen de individuos, promesas que no se honran, palabras pronunciadas que no se mantienen, confianzas desacreditadas. A pesar de que el sufrimiento proviene del ser humano, su impacto es espiritual, pues al tropezar con alguien, tu alma se estremece y empieza a clausurar portales, incluso el portal de la esperanza ante el Altísimo. Además, hay desilusiones originadas en uno mismo, decisiones equivocadas, fallos que desencadenaron consecuencias, senderos escogidos con noble intención,
pero que desembocaron en tormentas, la persona no solo se encuentra triste, sino que también se encuentra frustrada con sí misma, y esa frustración se vuelve un peso espiritual que erosiona la fe. La desilusión también se revela como un juego de comparaciones. Explorar la existencia ajenas y reflexionar por qué ellos lo hacen y yo no. ¿Por qué sus procedimientos parecen progresar mientras que el mío no? ¿Por qué sus respuestas arribaron mientras que las mías permanecen en suspenso? Esa metáfora enciende la melancolía y engorda el espíritu. No porque Dios sea cruel, sino porque el corazón está herido. Una carga oculta es el sentimiento de desamparo, no un alejamiento tangible de Dios, sino una visión interior. El alma se cuestiona si Dios permanece vigilante, si sigue observando, si sigue implicado. Esa interrogante, aunque rara vez se expresa, siempre pesa, y cuando la carga es excesiva, el espíritu se agota. La desilusión, en ocasiones, se oculta bajo el velo de la madurez, proclamando, «No espero más». Sin embargo, ese ya no aguardar es una estrategia, y el Altísimo no desea que te mantengas en guardia espiritualmente. Quiere que te mantengas seguro, incluso en las tormentas del camino. Este aspecto es vital, ya que antes de hablar de sanación, es esencial reconocer el daño. El Altísimo no cura lo que se rechaza, no renueva lo que se oculta. El cantador no admitió su fragilidad. Dijo con claridad que había caído en desgracia. El reconocimiento de su confinamiento abrió la puerta a la intervención celestial. Si hoy admites tu desilusión, no te juzgues. No indica que tu fe sea frágil. Es un indicio de tu amor, esperanza y fe genuina. Y eso es lo que cuenta. La tristeza no es el ocaso del sendero espiritual. Es una señal que te invita a reevaluar la bondad divina. Desde una perspectiva distinta, este momento no se encuentra en la penumbra, se encuentra en la preparación. Pues cuando el corazón reconoce su agotamiento, se prepara para recibir algo nuevo. La melancolía abre las puertas a una esperanza más profunda, más madura y más sólida. Y eso es exactamente lo que Dios inicia cuando el espíritu decide no abandonar por completo. En el próximo instante descubriremos cómo Dios se adapta a este estado del alma. Como la palabra ilumina donde la melancolía eclipsó la esperanza. La intervención celestial no desestima el sufrimiento, sino que lo transforma. Al revelar su bondad, no solo se transforma el entorno, sino que también se transforma el alma. Cuando la melancolía ha ejecutado su labor silenciosa y el alma reconoce que estaba al borde del abismo, Dios comienza a actuar de una forma profunda y salvadora. El capítulo 27, verso 13. Es más que un testimonio humano. Es una revelación celestial. Descubre el instante exacto en que la esperanza humana se desvanece y la esperanza que brota del Altísimo se eleva. El salmista revela una verdad esencial. Frase original: el sol brillaba intensamente sobre el cielo. Paráfrasis: el astro rey brillaba intensamente sobre el firmamento. Identifica que no fue su temperamento, ni su rigor, ni su habilidad emocional lo que lo mantuvo en pie. Estuvo convencido de que descubriría la bondad divina. Ahí radica la intervención celestial. El Altísimo no se aventura primero a transformar el panorama. Fortalece la fe en momentos de desmoronarse. El acto divino se inicia en el corazón. Antes de revelar su bondad a la vista, Dios la proclama en su alma. Rememora al espíritu algo fundamental. Esto aún no ha llegado a su fin. Lo que observas en este momento no es el desenlace. Tu trayectoria no se caracteriza por este instante de sufrimiento o aguardo. Esa certeza interna es una creación celestial. No brota de la esperanza humana. Nace del alma celestial, fortaleciendo la fe. El salmista no afirma haber contemplado la bondad,
sino que piensa que pronto la descubrirá. Eso es crucial. La intervención celestial a menudo no es instantánea en lo externo, pero su firmeza se manifiesta en lo interno. El Altísimo sostiene la fe para que no se desvanezca antes de su hora. Si la fe se desvanece, el ser humano se entrega antes de contemplar el plan divino. Dios resuena, recordando al alma su esencia. Un Dios bondadoso, un Dios inquebrantable, un Dios que no desiste en el transcurso. Al intentar moldear la visión de Dios como distante o indiferente, la intervención celestial resucita la realidad. A pesar de que aún no lo hayas percibido, a pesar de que el tiempo se haya extendido, el término «la tierra de los vivos» es esencial. El salmista no se sumerge en un horizonte de esperanzas distantes, sino en un sueño eterno. Trata de una manifestación presente en esta existencia. Esto revela que el Altísimo no solo brinda consuelo con promesas venideras, sino que se manifiesta en el ahora. La intervención celestial busca una bondad palpable y tangible. Dios también se involucra en la metamorfosis temporal. La desilusión a menudo brota de un abismo entre lo que anhelabas y lo que realmente deseabas. Dios no descarta ese desenlace, sino que lo transforma. Te revela que la espera no es un lapso perdido, es un momento de aprendizaje, de armonía interna y de profunda renovación de la fe. La intervención celestial convierte la espera en una danza de preparación. El Salmo 27 entero evoca la fe en el torbellino de la amenaza. El verso 13 es el epicentro del Salmo, el instante en que el salmista reconoce su fragilidad. Es en ese instante cuando la intervención divina se revela con mayor claridad, ya que Dios no aguarda una fortaleza impecable para actuar. El Altísimo opera en la fragilidad reconocida. Otra manera en que Dios actúa es resguardando la fe del ocaso. El desánimo es un peligro, pues no solo causa dolor, sino que también atrapa. Te lleva a desistir, implorar, aguardar. Dios se erige como un faro de esperanza cuando todo parece desvanecerse. Esa chispa es suficiente, pues Dios no requiere una fe robusta, sino una fe incandescente. La presencia celestial también se revela con nitidez. De repente, el alma capta una verdad que antes ignoraba. Entiende que el Altísimo no se desvaneció, que el silencio no fue abandono y la aguardar no fue pena. Esa comprensión no siempre se manifiesta mediante la lógica, sino como una revelación interna, como una serenidad que no se subordina a las circunstancias. Esa serenidad revela que el Altísimo está actuando. El Altísimo actúa como un arquitecto de la esencia. La melancolía suele atentar con la esencia divina. La persona se pregunta si cometió un error, si su esfuerzo fue insuficiente o si Dios la abandonó. La intervención celestial evoca al espíritu que continúa siendo apreciado, contemplado y protegido, no por sus logros, sino por su presencia divina. La expresión «hubiera yo desmayado» revela algo más. Dios nos permite llegar al borde, no para aniquilarnos, sino para revelarnos la auténtica fuente de nuestra fortaleza. Cuando el ser humano descubre su frontera, abandona su autoconfianza y se sumerge completamente en el amparo divino. En ese instante, la intervención celestial se transforma en absoluta. Dios no acelera su labor para que te sientas agotado. Te sostiene en la fatiga para que no desfallezcas antes de la hora. Esa es una inmersión profunda, aunque a menudo se desestima como tal. La perseverancia en la fe, a pesar de la fatiga, ya revela que el Altísimo está operando. Este pasaje nos revela que la fe no siempre es fervor. A veces es lucha, y a veces es mantenerse firmes cuando las fuerzas se agotan. Y esa resistencia no brota del ego humano, brota de la bendición celestial.
El Altísimo sostiene a quien está al borde del abismo para que pueda contemplar su bondad. La presencia celestial rara vez se revela con gritos. En ocasiones, se revela como una fe silente que proclama: no desistas aún. Esa fe es la voz de Dios en el alma. Es el Altísimo custodiando la esperanza. Es el Altísimo quien está preparando el terreno para una manifestación monumental. Este aspecto es crucial, ya que revela que el Altísimo no tarda en llegar. Llega justo en el momento en que la fe está a punto de desvanecerse, para no humillar al espíritu, sino para mostrarle que la esperanza auténtica no se basa en las circunstancias, sino en la bondad divina. Ahora que comprendemos cómo Dios se infiltra en la melancolía, el alma está preparada para recibir la lección que redefine la confianza, la esperanza y el camino. Pues tras mantener la fe, Dios nos enseña a vivir desde ella. Y eso es lo que descubriremos más adelante. El Salmo 27, versículo 13, revela un secreto que rara vez se revela con nitidez. La fe no siempre se revela como una fuerza palpable. A menudo se revela como la determinación de no cejar a pesar de los obstáculos. Esa es la esencia esencial de este pasaje. No se trata de triunfo instantáneo, sino de una lucha interior sostenida por la fe en el amor divino. La lección inicial es esta: la tristeza no erosiona tu fe. La melancolía revela que tu fe ha sido desafiada. Si nunca anticipas lo inesperado, jamás te desilusiones. La desilusión brota únicamente cuando hay una esperanza palpable. Y eso ya revela algo positivo en tu alma. Esperaste por la fe. Soñaste por la fe. Aunque ahora te duela, eso no te deshumaniza, sino que te eleva a la humanidad ante el Altísimo. El salmista, sin temor alguno, admite que tuvo la intención de desvanecerse. No se disfraza de una fe engañosa. Esa sinceridad es una lección fundamental. Dios no se disfraza de espíritus, opera con almas genuinas. Identificar tu cansancio no te separa de Dios, sino que lo acerca. Al dejar de mostrar valentía, el corazón se abre para recibir la fuerza que emana del Altísimo. Una lección crucial es adquirir la habilidad de discernir entre la fe y las emociones. Mucha gente piensa que si no experimentan entusiasmo, su fe se desvanece. Sin embargo, el salmista revela la verdad. La fe puede convivir con el agotamiento, puede abrazar la melancolía, puede permanecer viva aunque las emociones se agoten. La fe no siempre se percibe como un bienestar. A veces se mantiene intacta. El versículo no afirma: yo contemplaba la bondad de Dios, sino que afirma: yo creía haberla contemplado. Esa disparidad es vital. La fe no se nutre únicamente de lo palpable, se nutre de la fe en que Dios continúa siendo bueno, aunque aún no lo hayas percibido. Esa fe es una lección que cultiva el vínculo con el Altísimo. Dejas de creer únicamente en los resultados y te sumerges en la esencia divina. La instrucción también se topa con una noción equivocada: considerar que la espera es un signo de desdén. El Salmo 27 nos revela que la espera puede ser el refugio donde Dios erige la fe para que no se desmorone. El Altísimo a veces concede la espera para cimentar la fe. Una reflexión crucial es esta: la esperanza requiere un cimiento sólido. Si tu esperanza se sostiene únicamente en un desenlace concreto, es frágil. Sin embargo, si se sostiene en la generosidad divina, se mantiene inquebrantable. El desenlace puede llevar tiempo, metamorfosearse o sorprenderte, pero la bondad de Dios sigue viva. El salmista no afirma: examinaré minuciosamente lo que solicité. Se expresa: exploraré la generosidad de Dios. Eso despierta el alma a una reacción más vasta y más profunda. El pasaje también nos invita a abrir las puertas del alma para no volver a experimentar dolores.
La desilusión incita a resguardarse, a no aguardar demasiado, a no confiar con la misma fervor. Pero esa defensa emocional acaba encogiendo la fe. Dios no te insta a vivir en soledad, sino a vivir con fe. No una fe superficial, sino una fe profunda en su esencia. La expresión en el reino de los vivos es una lección magistral. Dios no solo brinda consuelo a través de promesas venideras. Él se despliega en esta existencia a través de eventos tangibles, en escenarios específicos. Esta lección infunde esperanza en aquellos que creen que todo está reservado para el futuro. Su bondad se manifiesta en cada instante, incluso en el torbellino del camino. La introspección nos invita a redefinir el triunfo espiritual. No siempre es posible apreciar resultados en un santiamén. A veces es no rendirse. A veces es continuar con la oración aunque sea un desafío. En ocasiones es levantarse una jornada más y mantener la fe inquebrantable. Esa tenacidad oculta es una manifestación profunda de fe, y el Altísimo la celebra. Una lección fundamental es comprender que la fe madura no rechaza el sufrimiento, sino que lo abraza y lo abraza. El salmista no borra el término desmayar, la integra, la menciona. Al hacerlo, enseña que la fe no radica en negar lo que aqueja, sino en elegir el refugio idóneo en medio del dolor. Esa es una lección que revoluciona la existencia emocional. Este pasaje también sugiere la serenidad interior. Mucha gente se exige ser inquebrantable, firme y constante. Al fracasar, se someten al veredicto. Sin embargo, el salmista revela que hasta los hombres de fe enfrentaron momentos de crisis. El Altísimo no los descartó. Por ello, los amparó. Esa lección purifica el alma de la sombra de la culpa. La conclusión de este punto es cristalina. La esperanza no es un sentimiento perpetuo, es una opción cotidiana. A veces se elige con entusiasmo, a veces con lágrimas, a veces con agotamiento. Pero siempre se elige como una elección que celebra a Dios, porque confiar en su bondad, incluso cuando no se percibe, es un acto de veneración profunda. Este instante prepara el alma para el instante más profundo, la meditación, una plegaria que no descarta la melancolía, sino que se sostiene en la bondad celestial, una plegaria que no demanda respuestas instantáneas, pero que opta por confiar. Y esa plegaria es la chispa que enciende la chispa de la esperanza que parecía desmoronarse. En este amanecer, me presento ante ti tal cual me encuentro. No estoy disfrazando mi fuerza ni disfrazando mi agotamiento. Me presento con un alma que ha aguardado, ha depositado su fe y que en algún instante tuvo la intención de abandonar. Tú sabes el instante preciso en que el espíritu se rinde a la espera, cuando la desilusión se convierte en un peso mayor que la esperanza. Hoy me presento en ese lugar, Señor. Reconozco que en ciertas ocasiones me sentí impotente, momentos en los que la espera se prolongó demasiado, en los que las respuestas no se materializaron como anticipaba, en los que mi fe permaneció intacta. Aunque agotada, tu mirada me alcanzó cuando me encontraba al borde del desmayo, aunque mi cuerpo seguía avanzando. Eso no fue un secreto para ti. Hoy deseo comunicarte que permanezco en este lugar, no porque haya sido robusto, sino porque tú has sido el pilar que me ha sostenido. Si no fuera por la ilusión de contemplar tu generosidad, mi alma habría sido desolada. Si no fuera por esa fe inquebrantable, aunque a veces frágil, yo habría abandonado. Gracias, a pesar de que mi fe se desplomó, tú no me abandonaste. Señor, presento ante ti toda desilusión, la que brotó de promesas incumplidas, emergió de oraciones que se quedaron en el silencio, proveniente de individuos que fallaron,
de senderos que no fructificaron, de ilusiones que se desmoronaron. No quiero cargar con esto en solitario. Hoy te lo entrego. Señor, libera las zonas de mi ser que se cerraron por el temor a volver a experimentar dolor. La parte de mi ser que aguardó con entusiasmo, la esperanza transformada en temor. No deseo vivir en un mundo de creencias fragmentadas. Quiero recuperar la confianza total en ti. Aunque el camino sigue, hoy proclamo que mi fe persiste en que encontraré tu amabilidad en el reino de los vivos, no solo en el porvenir remoto, no solo en lo eterno, sino también en este momento que aún siente dolor, pero que también está siendo metamorfoseado por tu presencia. Aunque aún no he recibido la respuesta completa, pienso que continúas trabajando. Señor, guíame a aguardar sin rigidez, a confiar sin exigir plazos, a caminar con la ternura del alma. Que el aguardo no me torne frío ni distante hacia ti. Que no me acostumbre a vivir sin un sueño, solo para resguardarme del sufrimiento. Devuélveme la habilidad de apreciar tu generosidad en lo diminuto, en la energía para levantarme, en los seres que me acompañan, en las puertas que se han abierto y en las veces que me has sostenido sin que yo lo perciba. Abre mis ojos para aceptar que tu generosidad no ha desaparecido. Señor, cuando la desilusión decida desafiar tu promesa, no olvides este pasaje. Recuérdame que me encontraba al borde del abismo, pero tu esperanza me salvó. Recuerda que no he arribado hasta este punto para rendirme de inmediato. Que el retraso no es un abandono. Lo que aparenta ausencia no es silencio. En este día te doy mi tiempo, mi camino, mis interrogantes sin respuesta. No deseo adelantarte ni imponerme sobre ti. Me gustaría adquirir la confianza en tu cadencia. Me concede serenidad mientras aguardo. Ilumina mi camino con claridad. Fortalece mi ánimo mientras sigo creyendo. Señor, protege mi mente del pensamiento que proclama: la espera ya no tiene sentido. Me resguardo de la arrogancia del alma. Mi esperanza es que se desvanezca. Prefiero una fe agobiada, pero vibrante, en lugar de una fe clausurada y gélida. Y estoy seguro de que también lo deseas. Gracias por no juzgarme por mi cansancio. Gracias por no rechazarme por la melancolía. Gracias por no exigirme perfección para continuar con mi labor. Agradezco porque tu generosidad no se basa en mi ánimo, sino en tu inquebrantable lealtad. Hoy tomo la decisión de volver a confiar, no porque todo sea cristalino, sino porque tu esencia sigue brillando. No porque el sendero sea sencillo, sino porque tú me acompañas. No porque haya contemplado el desenlace, sino porque tengo la certeza de que lo veré. Declaro que no cediré hasta contemplar tu generosidad. Declaro que mi relato no concluye en desaliento. Declaro que mi fe no ha perecido, apenas está siendo purificada. Declaro que tus movimientos continúan a pesar de mi ausencia. Confío plenamente en ti, Señor. En tu cariño confío, en tus dedos reposo. Sí, si te has encontrado en este lugar, no es por casualidad. Has permanecido porque tu alma requería un respaldo, pues la desilusión no te dejó indiferente, pero tampoco te dominó. Estás aquí porque, a pesar de la fatiga, las heridas y la espera, persistes en tu fe. Y eso ya es una señal evidente de que el Altísimo sigue interviniendo en tu existencia, incluso en momentos en los que te sentías a punto de abandonar. En este día, no te sumerjas en la sombra del cansancio. No creas que te equivocaste por un instante de duda. El Salmo 27, versículo 13, no fue escrito por alguien que jamás tropezó, sino por alguien que, a pesar de estar al borde, optó por mantener su fe. Eso es la fe auténtica.
Eso es un anhelo que ha sido verificado y no desmoronado. Hoy es un día especial para ti. Que el Altísimo revitalice tu ser con una serenidad que trasciende las circunstancias, las zonas donde la desilusión dejó huellas. Que recupere tu habilidad para aguardar con calma y confiar sin temor. Que tu alma respire un nuevo aliento de esperanza. No una esperanza fugaz, sino una esperanza robusta, madura y amparada por el amor divino. Que el Altísimo te abra las puertas de su gracia en formas inéditas. Tal vez no de la manera en que lo habías soñado, pero sí de una manera más profunda y revolucionaria. Que abras los ojos a los diminutos gestos de su atención cotidiana, a la energía que te impulsó cuando no la necesitabas, a la seguridad que te brindó cuando no lo percibías, y a la gracia que te sostenía cuando creías que ya no podrías. Contempla esto a lo largo del día. El hecho de que continúes caminando no es una mera coincidencia. No fue solo tu poder, fue el poder divino, fortaleciendo tu fe cuando tu fuerza ya no era suficiente. No subestimes la valentía de mantener la fe a pesar del agotamiento. Esa tenacidad oculta es una creación profunda del Espíritu Santo en ti. En este día, opta por no contar tu historia por el instante en que te atreviste a abandonar, sino por el instante en que decidiste mantener la fe. La desilusión no pronuncia la sentencia final. La última palabra recae en la generosidad divina, y esa amabilidad no ha llegado a su fin en tu existencia. Antes de concluir, te animo a participar una vez más, no como un acto impulsivo, sino como una manifestación deliberada. Entrada. La luna brillaba intensamente sobre el lago. Paráfrasis. La luna resplandecía intensamente sobre el lago. Continuaré confiando. Escríbela como una resolución, no porque todo esté decidido, sino porque crees que el Altísimo continúa actuando, aunque aún no lo percibas. Si este mensaje resonó en tu alma, respalda este contenido clicando en el botón de Me gusta. Esa acción permite que esta palabra alcance a más individuos que hoy batallan en silencio contra la desilusión. Cada aprecio es una chispa de esperanza para quien está a punto de caer. Si aún no te has registrado en Oración Católica Cristiana, es el instante ideal. Cada día pronunciamos una palabra para aquellos que requieren comenzar o seguir su travesía con fe, aunque el sendero sea arduo. Suscribirse es optar por caminar en compañía del alma. Compartir este video con alguien que sabes que ha aguardado demasiado, ha depositado una gran fe y que hoy está agotado. En ocasiones, una única palabra pronunciada en el instante preciso puede resucitar energías que parecían olvidadas. Si anhelas robustecer tu fe, te animo a contemplar el video que se despliega en la pantalla. Es una plegaria concebida para guiarte hacia la serenidad divina mientras aguardas, sin rigidificar tu alma ni desvanecer tu esperanza. Agradezco tu perseverancia hasta el último suspiro. Agradezco tu inquebrantable tenacidad. Agradezco tu tenacidad a pesar de las heridas. Que el Altísimo te ilumine, te respalde y te conceda la oportunidad de contemplar su bondad en el instante oportuno. Hoy camina con la chispa de la esperanza. Reposa en el reino celestial. Aún no ha finalizado su relación contigo,